La cámara del Consejo Galáctico vibraba con murmullos, un coro de especies diferentes intercambiando palabras en voz baja. La vasta sala abovedada brillaba con una luz artificial similar a la de las estrellas, una estética intencionada para inspirar unidad. Delegados de 100 mundos se reunían allí. Reptiles gigantescos, intelectos gelatinosos, estrategas multimedios y seres etéreos de luz. En el centro de la sala, un holograma cobraba vida mostrando un planeta azul y verde, la Tierra. El alto canciller Borx, un imponente insectoide del dominio Bunak, golpeaba sus garras contra el podio de piedra. Su voz, una serie de clics y zumbidos traducidos al lenguaje universal, resonó por todo el recinto. Debemos zanjar este asunto. Los humanos son una anomalía, una especie que tropezó con las estrellas, manejando tecnología rudimentaria e instintos primitivos. Temen la guerra. Se aferran a la paz porque saben que no pueden sobrevivir a un conflicto verdadero. Hubo asentimientos de varios miembros del consejo. Los Rayak, una especie que recordaba a caninos esqueléticos, soltaron ladridos de diversión. Los Zor, una raza de nubes de gas conscientes, pulsaban aprobatoriamente. Los humanos habían sido una espina en el costado del Consejo Galáctico desde que descubrieron el viaje más rápido que la luz. A diferencia de otras especies que suplicaban su ingreso y deseaban ser parte del orden interestelar, los humanos habían sido difíciles, rechazaban regulaciones, se negaban a abandonar sus caóticas costumbres, y lo peor, tenían opiniones. Opiniones que expresaban en voz alta. El embajador Elias Carter, el único representante humano, estaba sentado con calma en su estación. Era un hombre mayor, de mirada aguda pero cansada, que había soportado años de estas reuniones escuchando la misma retórica. El alto canciller continuó. La humanidad será advertida una última vez. ¿Se someterán a la gobernanza del Consejo o serán? Un ruido agudo cortó la sala. Una risa. Carter exhaló, negando con la cabeza, un error que no había querido cometer, pero la absurda situación rompió su contención. El salón quedó en silencio. Cientos de ojos alienígenas se volvieron hacia él. ¿Le parece divertido, embajador Carter?, inquirió Borx, con las mandíbulas temblando de irritación. Carter enderezó la espalda. Simplemente me parece gracioso, canciller. Usted dice que los humanos temen la guerra, que nos aferramos a la paz porque no podemos sobrevivirla. Permítame hacerle una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe qué pasa cuando los humanos van a la guerra? El silencio era palpable. Carter sonrió, aunque sus ojos no compartían esa emoción. ¿Creen que tememos la guerra? No. La odiamos. Hay una diferencia. La odiamos porque sabemos de lo que somos capaces cuando ésta comienza. Borx hizo un clic con sus mandíbulas, molesto. Palabrería. El historial humano muestra guerras frecuentes y sin sentido. Su historia está llena de destrucción por razones insignificantes. Esto solo prueba su inferioridad. Carter negó con la cabeza. No lo entienden. Otras especies van a la guerra por recursos, poder o expansión. Pero cuando los humanos luchamos, cuando nos comprometemos de verdad, no paramos hasta convertir al enemigo en polvo. Hacemos una guerra total, sin medias tintas, sin piedad. Nos adaptamos, resistimos y destruimos a nuestros enemigos de maneras que ni siquiera entienden hasta que es demasiado tarde. Un silencio tenso se extendió por la cámara. Algunos miembros se movieron incómodos. ¿Nos está amenazando, embajador Carter? Él exhaló lentamente. No, canciller. Les estoy advirtiendo. Un murmullo de risas recorrió la sala. El delegado Rayak se burló con un gruñido gutural. Hablas como si debiéramos temer a una raza primitiva y atrasada. No tienen flotas, ni naves de guerra, ni ejércitos. Su gente nunca ha visto un verdadero conflicto intergaláctico. ¿Qué tienen que podría hacernos temer? Carter miró su datapad. Una notificación parpadeó en la pantalla. Habían recibido el mensaje. Estaba hecho. Sonrió. Esta vez de verdad. Creo que pronto lo descubrirán. A través de la vastedad del espacio, los primeros barcos de guerra humanos se desocultaron sobre el mundo capital del Consejo Galáctico. Habían estado esperando en el sistema durante días, observando, calculando,
y ahora habían terminado de esperar. Los primeros misiles se lanzaron, y el Consejo Galáctico descubrió la verdad sobre la humanidad. La primera explosión destrozó la ilusión de paz. Boron 5, el mundo capital del Consejo, nunca había conocido la guerra. Era el corazón palpitante de la galaxia civilizada, un planeta donde las negociaciones, la diplomacia y los tratados habían reemplazado la violencia burda de especies inferiores. Pero eso cambió en el momento en que las primeras ojivas humanas detonaron en órbita. La cámara del Consejo tembló. El resplandor de la luz artificial parpadeó, reemplazado por el rojo intenso y áspero de las alarmas de emergencia. Los delegados gritaban alarmados mientras toda la estructura vibraba bajo sus pies. Las mandíbulas del alto canciller Borks se contraían en shock. Sus ojos compuestos se movían frenéticamente hacia la vasta pantalla holográfica en el centro de la sala, que ahora mostraba una imagen aterradora. Docenas de naves de guerra humanas emergiendo del vacío, sistemas de armas activos. ¿Qué significa esto?, preguntó. El embajador Elías Carter permaneció sentado, tranquilo como siempre, con las manos dobladas sobre la mesa. Pero había algo en su mirada, algo frío e implacable. Querían una respuesta, dijo. Ahora la tienen. Otra explosión sacudió la superficie de Boron 5. La red de defensa planetaria apenas se había activado cuando los equipos de asalto humanos comenzaron a desmantelarla sistemáticamente. Las torretas láser se apagaron, los generadores de escudo explotaron en columnas de fuego. Los humanos habían estudiado los sistemas de seguridad del Consejo y ahora, con precisión quirúrgica, los estaban destrozando. La sala descendió al caos. El delegado Rayak enseñó los colmillos con furia. Esto es un acto de guerra. Ustedes, humanos, están locos. Carter se rió. No, simplemente somos eficientes. Borks golpeó con un puño garra el podio. Esto es locura. La humanidad nunca ha sido una amenaza para el Consejo. No tienen la fuerza militar. Las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Guardias del Consejo armados con rifles de plasma irrumpieron escoltando a una nueva figura. Un hombre vestido con una armadura negra y la insignia orgullosa de la flota unificada de la Tierra en el pecho. El almirante Nathaniel Graves. Era una figura imponente, cuya presencia emanaba una autoridad silenciosa que exigía atención. Su uniforme estaba impecable, sus ojos oscuros y calculadores. Observó la sala y luego se volvió hacia Carter. Está hecho, dijo Carter asintiendo. Pérdidas mínimas, la red de defensa neutralizada. La flota planetaria se está rindiendo. Los ojos de Bax se agrandaron horrorizados. Imposible. Pero la prueba estaba a su alrededor. La cámara temblaba, las alarmas sonaban, y el humo se elevaba en el paisaje de la ciudad más allá de las grandes ventanas de vidrio. El almirante Graves se dirigió a los miembros del Consejo con voz mesurada, pero con un acero indudable detrás de sus palabras. No hemos venido aquí para negociar. Durante años, el Consejo se ha burlado de la humanidad, nos ignoró, nos trató como niños. En su mesa asumieron que éramos débiles porque no buscábamos la guerra. Dio un paso adelante, su mirada recorriendo a los delegados reunidos. Ese fue su error. Carter se recostó observando cómo finalmente la sala entendía la situación. Los humanos no comienzan guerras, dijo. Las terminamos. Un holograma cobró vida junto a Graves. Una transmisión en vivo desde la estación orbital de Boron 5. Mostraba las propias flotas del Consejo, cientos de naves con sus armas apagadas y tripulaciones rindiéndose a las fuerzas humanas. El silencio en la cámara fue ensordecedor. Entonces Carter habló de nuevo. Nos llamaron primitivos, nos llamaron temerosos, pero nunca se preguntaron por qué evitábamos la guerra. Sonrió, pero no había calidez en su expresión. No es porque la temamos. Es porque sabemos lo que pasa cuando la abrazamos. Graves se volvió hacia el alto canciller. Su capital está bajo nuestro control. Sus flotas están en nuestra custodia. Su mundo está a nuestra merced. Las mandíbulas de Bax se movieron, su cuerpo congelado en incredulidad. Carter exhaló lentamente. Ahora, canciller, hablemos de nuevos términos. La guerra había llegado al Consejo Galáctico, y nunca habían estado más asustados.
El humo se elevaba hacia el cielo sobre Boron 5. Lo que alguna vez fue la capital prístina del Consejo Galáctico ahora llevaba las cicatrices de la guerra, una guerra que nunca vieron venir. Las defensas planetarias, antes invencibles, habían desaparecido. Las flotas del Consejo, que habían sido un símbolo de la paz universal, ahora flotaban en órbita, sin poder, sus tripulaciones detenidas por las fuerzas humanas. Dentro de la cámara del Consejo, el silencio estaba cargado de un miedo no expresado. El almirante Graves estaba en el centro de la sala, su mirada recorriendo a los delegados reunidos. Muchos de ellos, criaturas de poder y arrogancia apenas horas antes, ahora temblaban en sus asientos. Habían pasado siglos dictando las leyes de la galaxia, y ahora estaban a merced de los humanos. Graves dirigió su atención al alto canciller Borks, quien ahora parecía pequeño, sus mandíbulas temblaban mientras sus garras apretaban el podio. No pueden hacer esto, dijo Bax, su voz carente de la autoridad habitual. El Consejo ha terminado, interrumpió Graves, su tono plano y absoluto. Fracasó. Creyó que la guerra era una reliquia del pasado, que la paz era el orden natural de las cosas. Se inclinó hacia adelante, con una expresión impenetrable. Estaban equivocados. Carter, todavía sentado, exhaló lentamente. Durante años les advertimos, intentamos la diplomacia, jugamos según sus reglas. Y cada vez se burlaron de nosotros, nos trataron como niños. Pensaron que temíamos la guerra. Sacudió la cabeza. Pero la verdad es que temíamos en lo que tendríamos que convertirnos si alguna vez la guerra nos encontraba. Borks mostró sus colmillos. ¿Creen que pueden simplemente tomar el control? La humanidad es una especie. El resto de la galaxia se levantará contra ustedes. Graves sonrió con suficiencia. Aún no lo entienden, ¿verdad? Un holograma cobró vida sobre la cámara, mostrando docenas de flotas alienígenas por toda la galaxia. Algunas se movilizaban, pero no para la guerra, sino para rendirse. Los humanos no solo habían atacado Boron 5, sus fuerzas habían golpeado simultáneamente múltiples ubicaciones clave, astilleros controlados por el Consejo, centros de comunicación y fortalezas militares. Les había tomado solo horas desmantelar siglos de poder intergaláctico. La sala estalló en pánico. Los miembros del Consejo gritaban unos sobre otros, sus voces llenas de desesperación. La realidad estaba cayendo. No solo habían perdido una batalla, habían perdido la guerra antes de darse cuenta de que había comenzado. Las garras de Bax se apretaron. Nunca serán aceptados como gobernantes de la galaxia. Las otras especies resistirán. Carter soltó una risa corta. No queremos gobernar la galaxia, canciller. Eso es lo que todavía no entienden. La humanidad no necesita un imperio, dijo, señalando el holograma. No necesitamos forzar a nadie a aceptar nuestros términos porque ya han elegido hacerlo. Graves asintió. En el momento en que sus flotas cayeron, la verdad se hizo clara para todas las especies del Consejo. Sus líderes les fallaron. Pusieron su fe en un sistema construido sobre una ilusión, la ilusión de que la guerra nunca volvería. Su expresión se oscureció. Pero la guerra es el estado natural del universo, y la humanidad la ha dominado. El delegado Rayak golpeó con fuerza la mesa. Entonces, ¿qué quieren? Si no es poder, ¿entonces qué? Graves se volvió hacia Carter, quien exhaló y finalmente se levantó. Caminó lentamente hacia el centro de la cámara, sus pasos resonando en el silencio. Queremos orden, dijo Carter. Borg soltó un siseo agudo. Eso es lo que el Consejo proveía. Los ojos de Carter brillaron con algo oscuro. No, eso era solo una fachada. El Consejo nunca se trató de paz, se trataba de control. Mantenían a las especies más débiles bajo control a través de la burocracia, con regulaciones que beneficiaban a los poderosos mientras aseguraban que otros permanecieran estancados. Dio un paso adelante. Hablas de miedo, canciller, pero nunca fueron los humanos quienes temieron la guerra. Su mirada recorrió la sala. Fueron todos ustedes. Señaló hacia el mundo destrozado afuera. Y cuando finalmente despertaron al oso dormido, cuando vieron lo que la humanidad podía hacer, comprendieron la verdad.
Un pesado silencio se instaló en la sala. La humanidad había sido subestimada. Ahora, la galaxia nunca volvería a cometer ese error. Graves se dirigió a Borges con voz firme y definitiva. El consejo ha terminado. A partir de ahora, la galaxia funcionará bajo un nuevo sistema, uno que no ignore la realidad. Dio un paso atrás, cruzando los brazos. Ahora, canciller, tienes dos opciones. Borges tragó saliva con dificultad. ¿Qué opciones? La sonrisa de Carter regresó, afilada y despiadada. Cooperar o servir de ejemplo. El Consejo Galáctico había gobernado por siglos. En un solo día fue borrado. Y el universo finalmente entendió lo que los humanos realmente eran. No conquistadores, no diplomáticos, no cobardes. Los humanos eran sobrevivientes. Cuando se les presionaba, se convertían en algo mucho peor. El peso del ultimátum humano pendía sobre la cámara como una nube tormentosa. Nadie habló ni se movió. El alto canciller Borges, una vez el ser más poderoso de la galaxia, estaba congelado, con las mandíbulas temblando y las manos garra aferrando el podio con tanta fuerza que la superficie comenzó a agrietarse. Los otros delegados, orgullosos líderes de especies que habían moldeado el universo, evitaban su mirada porque todos sabían la verdad. El Consejo Galáctico había terminado. ¿Qué implicaría la cooperación? La voz de Vax apenas fue un susurro. El almirante Graves inclinó ligeramente la cabeza, su expresión impenetrable. Significa que la humanidad supervisará la transición hacia un nuevo orden. La autoridad del Consejo queda revocada con efecto inmediato. Un murmullo de miedo se extendió por la cámara. El delegado Salcore, una criatura de gases luminosos cambiantes, pulsaba ansioso. ¿Y si nos negamos? La voz de Carter fue suave, casi casual. Entonces aprenderán lo que pasa cuando los humanos dejan de contenerse. Los ojos de Borges se dirigieron hacia la proyección holográfica. El metraje de la flota orbital de Boron 5 seguía en tiempo real. Sus otrora poderosas naves de guerra, símbolos de la fuerza del Consejo, ahora estaban alineadas, sin poder, bajo el control de las fuerzas humanas. La realidad era innegable. ¿Lo planearon? Raspó Borges, con voz horrorizada. ¿Ustedes organizaron esto durante años? Carter suspiró al fin. Por supuesto que sí. Un nuevo holograma apareció. Era la Tierra, pero no como el Consejo jamás la había visto. Durante décadas, el Consejo había creído que los humanos eran poco más que una especie menor, capaz de algunos avances. Sí, pero nada comparado con los grandes imperios del cosmos. Veían la Tierra como un mundo floreciente pero poco notable, una civilización aislada que apenas había arañado la superficie de los viajes espaciales. Pero eso no era lo que mostraba el holograma. La proyección reveló una red de astilleros orbitales ocultos, colosales instalaciones de construcción nunca registradas ante el Consejo, dispersas por el lado oscuro de la Luna, enterradas bajo las tormentas de Júpiter, ocultas en el cinturón de asteroides. Docenas, cientos, miles de ellos. Y dentro de esos astilleros, flotas, enormes naves de guerra negras blindadas, distintas a cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. Algunas superaban en tamaño a los mayores acorazados del Consejo, otras estaban cubiertas de armas que el universo ni siquiera había clasificado todavía. No era la flota de una especie primitiva. Era la flota de una civilización que se había preparado para este momento durante muchísimo tiempo. Toda la cámara observaba horrorizada y paralizada. Carter cruzó los brazos. ¿De verdad pensaron que solo flotábamos en el espacio esperando lo mejor? Su voz tenía un matiz de diversión. No. En cuanto nos dimos cuenta de cómo nos veían, cómo nos menospreciaban, cómo nos desestimaban, entendimos lo que había que hacer. Señaló el holograma. Pensaron que temíamos la guerra. Pensaron que no podíamos manejarla. Pero en realidad, hemos estado esperando. Los delegados Sor balbuceaban, su forma gaseosa parpadeando con nerviosismo. Pero las regulaciones, nunca las seguimos. Finalmente, habló el almirante Graves, con un tono de hierro contra piedra. Durante años los dejamos creer que éramos débiles, que estábamos dispersos y desorganizados, que nuestras flotas eran pequeñas, que no teníamos una fuerza militar real.
Dejó que sus palabras calaran. Pero eso fue una mentira. Una nueva proyección apareció junto a él. Un video grabado por un dron de inteligencia del Consejo que había infiltrado el espacio humano años atrás. Mostraba instalaciones de entrenamiento militar que no se parecían a nada que el Consejo hubiera visto. Extensos terrenos donde soldados humanos se entrenaban en condiciones tan brutales que ninguna otra especie podría sobrevivirlas. Simulaciones de combate urbano, ambientes planetarios extremos, ejercicios de combate en gravedad cero, y lo más aterrador de todo, pruebas de armas contra las que la galaxia no tenía defensa. Carter volvió la mirada hacia Borx. Sabíamos que este día llegaría y, cuando llegó, sonrió frío y despiadado. Nos aseguramos de ser quienes lo terminaran. Borx temblaba ahora. El poderoso Consejo Galáctico, la fuerza dominante del cosmos durante siglos, había sido superado, sobrepasado y superado por la especie que siempre habían menospreciado. Nunca estuvieron en control, dijo Graves con voz calmada y definitiva. Solo creían que lo estaban. Entonces, lentamente, el delegado Rayak, una de las especies más belicosas del Consejo, se levantó y se inclinó, bajando su hocico canino en señal de sumisión. Un momento después, el delegado Salcore hizo lo mismo, luego otro y otro. En cuestión de minutos, todos los delegados en la sala se habían postrado ante la humanidad. Borx permaneció de pie, temblando de furia y humillación. Los odiaba. Odiaba que hubieran sido tan ciegos, que nunca hubieran visto venir esto. Pero odiaba aún más el hecho de que, en el fondo, ahora entendía por qué se temía a los humanos y por qué, a partir de ese día, la galaxia nunca más los desafiaría. La cámara quedó en silencio, pesada con el peso de una nueva realidad. El Consejo Galáctico ya no era la fuerza dominante del universo. La humanidad había destrozado esa ilusión. Borx estaba congelado, su mente un torbellino de incredulidad y rabia hirviente. Había pasado siglos asegurando el orden galáctico, garantizando que la guerra siguiera siendo una reliquia del pasado. Pero ahora la guerra había regresado, y tenía un rostro humano. ¿Creen que ganaron?, raspó, juntando sus mandíbulas mientras se obligaba a mirar a Carter. Pero no entienden lo que acaban de hacer. Pueden haber tomado Boron 5, pero se han hecho enemigos en toda la galaxia. Las facciones independientes, los señores de la guerra, los imperios rebeldes, nunca se someterán a ustedes. Carter exhaló, negando con la cabeza. Sigo escuchando ese mismo argumento cansado de ustedes, canciller. Su voz se mantuvo serena, pero había algo peligroso bajo la superficie. Y cada vez que no comprenden la situación, doy un paso adelante. ¿Creen que queremos que se rindan?, dejando la pregunta flotando en el aire. No, queremos que peleen. Un escalofrío recorrió la sala. El delegado Sor se movió inquieto. ¿Quieren más guerra?, Graves habló esta vez, con voz calmada y deliberada. Ustedes malinterpretan. La humanidad no busca la guerra por conquista, pero si la guerra es inevitable, creemos en terminarla completamente. Se acercó al holograma central y señaló, desplegando nuevos flujos de datos, informes de inteligencia que nadie en la sala debería haber tenido acceso. La sala se tensó mientras la información pasaba por la pantalla. Cada imperio criminal importante, cada facción oculta de señores de la guerra, cada flota rebelde que operaba fuera de la influencia del Consejo. El Consejo nunca pudo detenerlos. Su influencia terminaba en las mesas de negociación. La humanidad, sin embargo, ya los había rastreado a todos. Esto es imposible, murmuró Borx. Tienen inteligencia sobre facciones que no hemos podido localizar en siglos. Carter sonrió. Quizás sea porque no negociamos con ellos. Movió la mano y apareció una segunda proyección. Mostraba combates, pero no de Boron 5, por toda la galaxia. En ese momento mismo, equipos de asalto humanos ya golpeaban territorios clave de señores de la guerra, neutralizaban a los temidos señores piratas Kari, aplastaban a los infames Marauders Bloodfang antes de que supieran que los golpeó. El despiadado dominio Siodar, un imperio escindido que había desafiado al Consejo por generaciones, veía su flota arder. Todo ocurría simultáneamente. El Consejo pensaba que la humanidad solo les había atacado a ellos,
pero los humanos habían declarado la guerra a toda la oscuridad de la galaxia al mismo tiempo. Las piernas de Vax casi se doblaron. ¿Cómo? ¿Cómo coordinaron esto? Graves inclinó la cabeza ligeramente. Supusieron que recién revelábamos nuestra fuerza. Pero la verdad es que hemos estado trabajando en las sombras durante años. No vieron nuestras naves porque nunca estuvieron en espacio abierto. No vieron a nuestros soldados porque ya estaban tras las líneas enemigas. Carter sonrió. Pasaron décadas menospreciándonos y nosotros pasamos décadas cavando. Graves. Una nueva transmisión apareció en el holograma. Un canal de noticias en vivo. Por toda la galaxia, las especies observaban cómo se desarrollaba la escena en tiempo real. Veían las flotas piratas arder, a los señores de la guerra morir en asesinatos coordinados repentinos, veían el submundo oculto de la galaxia colapsar en horas. Y veían quién era responsable. Los humanos. Carter volvió su mirada a Borx, viendo cómo los últimos vestigios de su arrogancia se desmoronaban. Esto es lo que nunca entendieron, dijo Carter, con voz casi suave, como un maestro explicándole a un alumno lento. Ustedes gobernaban mediante la burocracia, a través de leyes que los criminales ignoraban, a través de una paz que solo funcionaba porque nadie la desafiaba. Dio un paso adelante, fijando su mirada en la temblorosa figura de Borx. Pero la paz no se da. Su voz bajó. La paz se impone. La cámara quedó en un silencio absoluto. El delegado Rayak, que alguna vez se había burlado de la humanidad, se levantó lentamente. Sus ojos afilados como lobos estaban llenos no de miedo, sino de respeto. Y entonces habló. El consejo fue débil. Fracasó. Se volvió hacia Carter y Graves. La humanidad ha demostrado su fuerza y yo estaré a su lado. Susurros comenzaron a recorrer la cámara. Uno a uno, los delegados restantes se pusieron de pie, prometiendo su lealtad. El consejo había muerto, y la humanidad acababa de remodelar toda la galaxia. Borg se desplomó en su silla, derrotado y quebrantado. Había pasado siglos creyendo que los humanos eran inferiores, pero ahora comprendía la verdad. La humanidad nunca temió la guerra. Simplemente había estado esperando a que el resto de la galaxia alcanzara su nivel. El Consejo Galáctico había terminado. No solo en nombre, sino en propósito, espíritu y autoridad sobre el cosmos. La humanidad lo había destruido en un solo movimiento calculado. Pero tomar el poder era una cosa, mantenerlo era otra muy distinta. Boron 5, antes un faro prístino de diplomacia, ahora estaba ocupado. La bandera de la Federación Terana Unificada ondeaba sobre la capital. Naves humanas vigilaban en órbita baja, custodiando las ruinas del viejo orden. El almirante Graves estaba en el gran balcón del Consejo, el punto más alto de la ciudad. Desde allí, podía ver el horizonte, humo elevándose de los focos de resistencia, los restos destruidos de antiguos edificios del Consejo. Era un símbolo de una nueva era. «Sabes que esto no será fácil», dijo Carter al acercarse, el siempre sereno diplomático observando la ciudad abajo. Graves exhaló, su expresión impenetrable. «Nada que valga la pena lo es». Un viento frío cortó el balcón. Abajo, las tropas humanas se movían con precisión, asegurando edificios gubernamentales y capturando a antiguos líderes del Consejo que se negaron a rendirse. Algunos lucharon, otros huyeron, pero nadie escapó al inevitable destino. «No vinimos aquí para gobernar», dijo Carter. Después de un momento, Graves asintió. «No, pero tampoco podemos simplemente irnos. En cuanto lo hagamos, la galaxia se destruirá a sí misma». Esa era la realidad. El Consejo había mantenido todo unido, por defectuoso que fuera. Sin él habría caos, vacíos de poder, facciones rebeldes tratando de llenar el vacío. Y aunque la humanidad había destruido el viejo orden, ahora se encontraba en una posición mucho más peligrosa. Se habían convertido en el nuevo centro del poder. Y toda la galaxia los observaba. A lo largo del cosmos, las ondas de choque de la victoria humana aún se sentían. Algunas especies celebraban, por primera vez en la historia, la élite corrupta del Consejo Galáctico había sido derrocada.
Planetas que antes habían sido ignorados y dejados sufrir bajo la burocracia y la indiferencia veían esperanza en el ascenso de la humanidad. En mundos donde el Consejo había fallado en proteger a su gente, había celebraciones en las calles. El viejo orden había sido destruido y muchos creían que la humanidad traería algo mejor. Pero otros solo veían terror. Los señores de la guerra restantes y los estados rebeldes no celebraban. Entraron en pánico. El submundo criminal había prosperado bajo la corrupción del Consejo, y ahora sus imperios colapsaban a medida que los humanos los cazaban uno a uno. Flotas enteras huían hacia el espacio profundo, esperando escapar de la ira humana, y algunos, en desesperación, comenzaron a forjar nuevas alianzas. Se están consolidando, dijo el coronel Arlo, un oficial de inteligencia que acababa de llegar desde la Tierra. Estaba en el nuevo centro de mando humano, profundamente ubicado en el antiguo distrito gubernamental del Consejo. Movió la mano y apareció una proyección holográfica de la galaxia. Marcadores rojos parpadeaban en varios sectores, facciones preparándose para la guerra. Los restos del dominio Siowar, los remanentes Scar y al menos 3 señores de la guerra independientes estaban formando una coalición. Se llaman el Pacto Vanguardia, continuó Arlo. Carter levantó una ceja. Dramático. Están desesperados, murmuró Graves. Saben que no pueden enfrentarnos solos, así que ahora están intentando hacer algo que los criminales nunca han sabido hacer: unirse. Arlo acercó la imagen a un sector en el borde de la galaxia. Interceptamos una transmisión. El Pacto Vanguardia ha elegido su nuevo bastión, Kelroce 9. Graves estudió la pantalla. ¿Qué tan bien defendido está? Muy. Están poniendo todo lo que tienen para fortificarlo. Estimamos miles de naves, defensas planetarias y tropas terrestres. Hubo un breve silencio. Carter suspiró. ¿Los enfrentamos o los dejamos estar? Graves no dudó. Los enfrentamos. Rápida, brutal y completamente. Arlo asintió. Un ataque preventivo. Graves cruzó los brazos. No solo un ataque. Sus ojos se oscurecieron. Un ejemplo. Carter exhaló lentamente. Sabía que era necesario. Si mostraban alguna duda, la galaxia caería en una guerra sin fin. La humanidad había terminado la primera guerra. Ahora debían evitar la siguiente. Graves se volvió hacia Arlo. Moviliza las flotas. Informa a los generales. Avanzamos a Kelroce 9 inmediatamente. La humanidad había demostrado su fuerza. Ahora era momento de recordar a la galaxia por qué le temían. El cielo sobre Kelroce 9 ardía. La humanidad había llegado. Desde el momento en que la armada terana emergió del hiperespacio, la batalla era inevitable. El Pacto Vanguardia, desesperado y acorralado, había lanzado todo lo que tenía para fortificar este mundo. Miles de naves, cruceros piratas, dreadnoughts del mercado negro y naves de batalla robadas del Consejo formaban un bloqueo desesperado. Solo tenían una oportunidad para mantener la línea, pero contra la humanidad, esa oportunidad era una ilusión. El almirante Graves estaba en el puente de mando del UTS Barborne, un dreadnought sin igual en la galaxia. Las naves humanas no estaban diseñadas para la diplomacia ni la disuasión, eran armas de aniquilación, construidas para la guerra y nada más. Y ahora esa guerra había comenzado. ¿Estado?, preguntó Graves con voz calma. Un oficial de flota se giró desde su estación. Naves enemigas en formación, señor. Sus naves principales intentan establecer comunicaciones. Graves sonrió. Déjenlos hablar. No servirá de nada. La pantalla cobró vida, revelando a un señor de la guerra alienígena con rostro cansado, un Corán con escamas y expresión de rabia. Ustedes, locos, no entienden lo que han hecho. No pueden acabar con todos nosotros. Graves inclinó la cabeza. No venimos a acabar con ustedes, dijo con voz fría como el acero. Venimos a corregir un error. El Corán mostró sus colmillos. Si vienen por nosotros, la humanidad será conocida como tiranos. ¿Quieren que la galaxia los vea como carniceros? Graves exhaló despacio. La galaxia teme la guerra, dijo. Nosotros terminamos la última antes de que comenzara. Su mirada se endureció.
Ahora nos aseguramos de que no haya otra. Se volvió hacia sus oficiales. Disparen. La primera salva cayó como un acto divino. Las armas humanas no solo eran más fuertes, sino más inteligentes. Anticipaban los movimientos enemigos, guiadas por una IA de campo de batalla que superaba todo lo que el Consejo había concebido. En segundos, la primera línea de naves del Pacto Vanguardia desapareció, envuelta en fuego nuclear, explosiones de plasma y disparos cinéticos que viajaban a velocidades relativistas. El pánico se extendió en las filas enemigas. Habían fortificado Kelroce 9 pensando que sería un santuario. En realidad, construyeron su propia tumba. La armada terana avanzaba sobre la superficie del planeta. Las alarmas sonaban mientras cápsulas de descenso humanas llovían del cielo como meteoros. Dentro de cada cápsula, soldados de choque humanos élite permanecían en silencio sombrío. Hombres y mujeres entrenados desde su nacimiento para la guerra, soldados forjados en ambientes demasiado brutales para que cualquier otra especie sobreviviera. Cuando sus cápsulas impactaban el campo de batalla, las puertas se abrían y comenzaba la tormenta. La humanidad había llegado. Y no habría sobrevivientes. Carter observaba desde la órbita mientras el planeta debajo era desmontado sistemáticamente. La última fortaleza del Pacto Vanguardia moría. Había tomado menos de una hora para que el imperio criminal más grande de la galaxia cayera. Se volvió hacia Graves. ¿Sobrevivientes? Graves no parpadeó. No habrá ninguno. Carter exhaló. Sabía que debía ser así. La única manera de asegurar la paz era no dejar a nadie capaz de desafiarla. La guerra no se ganó solo en batallas, sino en el miedo que dejó tras de sí. Y ahora la galaxia sabía. Si te enfrentas a la humanidad, no solo pierdes, sino que dejas de existir. Kelroce 9 ardió durante 3 días. Cuando terminó, los últimos enemigos de la humanidad habían desaparecido. La guerra había terminado y la galaxia ahora pertenecía a los humanos. Los fuegos de Kelroce 9 se habían extinguido hace tiempo. La guerra terminó. El Pacto Vanguardia desapareció. Las últimas amenazas verdaderas al dominio humano fueron borradas de la existencia. Y ahora la galaxia contenía el aliento. Boron 5, antes la capital del Consejo Galáctico, se había convertido en la sede de un nuevo orden. Las banderas de la Federación Terana Unificada ahora colgaban sobre los grandes salones donde los antiguos gobernantes una vez dictaron políticas. Pero la humanidad no reconstruyó el Consejo. No tenía interés en otro monstruo burocrático lleno de corrupción, retrasos y diplomacia inútil. En cambio, la galaxia ahora operaba bajo un nuevo sistema, uno dictado no por negociaciones interminables, sino por orden. Orden humana. Carter estaba en la antigua Cámara del Consejo, ahora reconvertida en el centro de mando de la Iniciativa de Estabilización Galáctica. No estaba solo. Representantes de docenas de especies estaban sentados en un intenso silencio. Líderes de planetas y civilizaciones que alguna vez temieron a la humanidad ahora se veían obligados a reconocer su poder. En el centro de todo, el almirante Graves estaba sentado con su habitual presencia imperturbable. Carter respiró. Ahora comenzaba la parte difícil. Todos saben por qué están aquí, comenzó Carter con voz calma pero firme. La guerra terminó, el Consejo desapareció y la galaxia debe avanzar. Un murmullo recorrió la sala. El delegado Sor, aún inquieto, fue el primero en hablar. ¿Bajo quién gobernarán? Graves se inclinó hacia adelante. Bajo nosotros. La tensión aumentó. ¿Así que la humanidad busca un imperio? Gruñó el jefe Rayak. Dicen que no vinieron a gobernar, pero aquí estamos. Carter negó con la cabeza. No entienden. La humanidad no busca dominación, busca estabilidad. Señaló la proyección holográfica. Mostraba la galaxia unida bajo una sola presencia militar, sin facciones para desafiar el nuevo statu quo. Por primera vez en la historia, la guerra realmente había terminado. Durante siglos, el Consejo permitió que el caos se enquistara. Se convencieron a sí mismos de que la guerra era una reliquia del pasado, que la diplomacia podía resolver todo. Y al hacerlo, dejaron que los monstruos prosperaran. La mirada de Carter recorrió la sala.
La humanidad corrigió ese error y nos aseguraremos de que nunca se cometa de nuevo. El delegado Sor vaciló. ¿Y si surge otro señor de la guerra? ¿Otra facción que quiera romper esta paz? La expresión de Graves no cambió. Entonces haremos lo que mejor hacemos los humanos, dijo. La terminaremos. Silencio frío. Todos entendieron que la humanidad no quería gobernar cada aspecto de la galaxia. No tenían interés en controlar cada planeta, cada ley, cada gobierno civil. Pero el momento que alguien amenace la paz, la humanidad volverá y borrará esa amenaza antes de que pueda crecer. Esto no era un imperio. Era la voluntad férrea de una especie que había dominado la guerra. Carter miró a Graves. Era completo. La galaxia había temido la guerra durante siglos. Y ahora la galaxia temía a la humanidad. No porque buscaran el poder, sino porque habían demostrado sin dudas que eran los únicos que realmente entendían cómo manejarlo. Así comenzó la era de la paz terana. No construida sobre palabras vacías. No construida sobre tratados frágiles. Sino construida sobre la certeza absoluta de que si la guerra alguna vez amenazaba las estrellas otra vez, la humanidad regresaría. Y esta vez no dejaría nada atrás.